análisis políticos y electorales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, el IAPE. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra rectora, la profesora Rita Jate, del vicerrector académico, el doctor Sebastián Piana, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas, de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, el doctor Miguel González Sandía. Les agradecemos muchísimo la presencia a cada uno de ustedes y vamos a comenzar con las palabras de nuestra rectora, la profesora Rita Jate. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias María. Es para mí una gran alegría y un gran honor estar presente en este acto inaugural del Instituto de Análisis Políticos y Electorales. Me consta el gran esfuerzo de sus impulsores. En primer lugar, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Miguel González Sandía, del hoy vicerrector académico Ricardo Sebastián Piana, en su momento también coordinador de investigaciones de la facultad, la profesora María Victoria Zapata, que es la directora de la carrera de Ciencias Políticas, y también de Juan Pablo Zavala, su anterior director, también de Fernando Brugaleta, que también estuvo en el impulso inicial de toda esta apuesta, y también me consta el trabajo de María Blasiuk, con todo su apoyo incondicional, y de tantos otros, que soy muy injusta al no nombrarlos, porque bueno, sé que hay un equipo importante detrás de este instituto que empieza hoy a trabajar en la UCAL, pero en realidad es una metáfora que empieza hoy, porque reconocemos todo el trabajo previo que ha sido importantísimo. Para nuestra universidad un instituto de este estilo es de gran relevancia, sobre todo porque queremos ofrecer a la sociedad nuestro análisis a partir de los conocimientos que se desarrollan en la UCAL y que están transversalizados por los valores que nuestra universidad representa. O sea, tratar de analizar los avances políticos y electorales es no poco tema, es un tema importantísimo y muy relevante en nuestra sociedad democrática actual, sobre todo en esta democracia que sigue construyéndose en Argentina, con todos sus sombras y luces, y es muy importante poner una mirada iluminada, una mirada certera sobre estos hechos de nuestro acontecer actual y sobre nuestras proyecciones. Que este instituto empiece sus funciones en un año electoral es un excelente augurio, el mejor escenario donde podrían empezar a trabajar y a difundir sus conocimientos y sus investigaciones. Así que de mi parte, muy brevemente, felicitar a todos los impulsores, los que han trabajado, los que han diseñado este instituto de absoluta relevancia y necesidad, y estimularlos a producir conocimiento, a producir análisis, a ofrecer sus opiniones y trabajos más allá de la UCAL. O sea, es muy importante esa tarea, y sobre todo dar relevancia a las ciencias políticas en su desarrollo como ciencia, poder cimentar el conocimiento nuevo en torno al desarrollo de esta ciencia y de esta profesión que nuestra universidad también está comprometida en formar, ¿no? Pienso, para todos los que estudian ciencias políticas, el inicio de este estudio es un hecho muy auspicioso, es un ámbito que genera participación, y así lo esperamos, que este sea un lugar de gran participación para los alumnos, para los egresados, para los graduados, los posgraduados. Digamos, los institutos deberían ser eso, ¿no? Una usina de ideas, de generación de conocimiento, de investigaciones, es un aspecto importantísimo y que nuestra universidad necesita mucho, y también de proyectos, ¿por qué no?, de intervención, de vinculación, y todo eso esperamos de ese instituto.
O sea, hoy es abrir las puertas, presentarse en sociedad, pero esperamos el desarrollo de una fecunda tarea, de una prolífica tarea. Así que bueno, aquí estaremos para, de parte de la UCALP y del rectorado y de nuestra gestión, apoyar toda iniciativa que, bueno, que impulse el desarrollo de los objetivos valiosos que se han presentado. Así que de mi parte agradecidísima por la invitación, por el gesto y además por la iniciativa. Quedamos a disposición. Muchas gracias, rectora, profesora Rita Jate. Ahora a continuación vamos a escuchar al vicerrector académico, el doctor Sebastián Piano. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bueno, felicitaciones. Es un anhelo de mucho trabajo. Acá me toca una presentación institucional, pero ustedes saben que me encuentran como colega, como compañero, como amigo también trabajando como uno más. En el desarrollo inicial, digo, ya creo que fue hace casi 2 años. Digo, son experiencias que uno trabaja, a veces cuesta, hay que invertir tiempo, esfuerzo, andar, reandar, pero bueno, creo que hemos demostrado esta experiencia que se puede, que si hay ganas y si hay compromiso, esto puede llegar a salir. Y de hecho ya es un instituto que tiene, en realidad, digo, cuando lo estábamos pensando en su momento, también a inicios de año en esa nueva reformulación que tuvo Juan Pablo, que tuvimos con el flamante director, ya estaban todos los elementos, había que agruparlos. Y esto justamente es un trabajo de equipo, y por eso es un instituto que tiene todas las bases para ya estaba formado, de hecho, lo que terminamos es dándole esa fuerza formal de su creación. Digo, tiene extensión, tiene investigación, tiene doctorandos, tiene doctores también integrándolos, tiene publicaciones. Digo, tiene una vida académica muy relevante. Lo que ahora vamos a generar, y otra vez me cuento como miembro más, es trabajo, mostrar esos trabajos desperdigados, mostrarlo como parte de un área conjunta para darle otra vez a la carrera de Ciencia Política ese lugar que tiene en la ciudad de La Plata, ¿no? Ese lugar privilegiado que tiene. Bueno, y me van a contar como uno más, así que bueno, gracias también a todos los que trabajaron también para llegar a este lugar, y bueno, y ahora, luego de María, le pasamos la palabra al decano, que también ha trabajado mucho para lograr esto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y realmente estoy muy feliz. Comparto plenamente lo que dijo la señora rectora, el señor vicerrector, el agradecimiento a quienes ellos han nombrado. Quiero hacerlo extensivo también a las autoridades del instituto, por supuesto al licenciado Zavala, al licenciado Amor, al licenciado Vidal, al doctor Baglioni, por supuesto al comité asesor también, la doctora Bauquimborde, la magíster Zapata, bueno, al doctor Piana, al licenciado Grubaleta. Como bien se dijo, es un día muy importante. Tenemos un instituto que tiende a la excelencia a partir de las actividades académicas, de la extensión, de la investigación. Tendemos a una labor fundamental y que nos debe llenar de orgullo, que es la construcción de la ciudadanía. La construcción de la ciudadanía en un sistema democrático, en un ámbito plural, a través del ideario de nuestra universidad. Creo que es algo que nos va a distinguir, perdón, nos compromete, y realmente es una jornada de felicidad. Es un gran aporte que nuestra universidad y nuestra facultad va a hacer no solamente al conocimiento, a la investigación, a lo que es el sistema democrático, la república, su constitución, sino también a construir ciudadanía en el ámbito, con el concepto más puro de la polis griega, ¿no es cierto? De eso que entendemos por polis y por ciudadano. Es un gran día, es una alegría inmensa poder compartirlas con todo el equipo, agradecer al rectorado, a las autoridades de este instituto también,
y como decano realmente estoy muy orgulloso de que esto se haya hecho realidad. Muchísimas gracias y va a ser una felicidad enorme que comience a funcionar. Muchas gracias, decano, doctor Miguel González Sandía. Muchas gracias también al vicerrector Sebastián Piana. Agradecemos las palabras de las autoridades. Y vamos a pasar a la presentación formal del Instituto de Análisis Político y Electorales a través de las palabras de presentación donde nos va a detallar algunos aspectos vinculados a las actividades, estructura y demás, por parte del licenciado Juan Pablo Zavala, que es el director del IAPE. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes y acompañarnos en este día. Para nosotros es realmente muy importante. Quiero agradecer antes de comenzar a explicar, a presentarles un poco la formalidad y las áreas del instituto, los trabajos que tenemos pensados, las investigaciones. Déjenme brevemente agradecer de manera muy especial a 3 personas, en particular a la rectora, a la doctora Rita Gajate, por su presencia, por sus palabras y por su apoyo a esta iniciativa desde el comienzo también, por el nuevo impulso que se le dio desde este año al proyecto. En segundo lugar, me gustaría agradecer a Sebastián Piana, al vicerrector académico. El doctor Piana, como dijo recién, está desde el principio de este proyecto, impulsándolo, siendo parte, y hoy forma parte de los docentes del instituto. Pero además de eso, también quiero agradecerle por su impulso para materializar esta idea. Sin su impulso también hubiera sido muy difícil que esta idea se lleve a la práctica. Y especialmente me gustaría agradecer a una última persona, que es el decano, el doctor Miguel González Sandía. Miguel, le presentamos este proyecto en el año 2019 con un conjunto de docentes, con un conjunto de alumnos también que ya conocían la iniciativa y que estaban muy contentos de llevarla a la práctica. Miguel nos dio desde el comienzo una absoluta libertad para trabajar, y eso es muy importante a la hora de emprender un nuevo proyecto, sobre todo a la hora de emprender un proyecto académico. Participó con entusiasmo de todas las propuestas que le hacíamos. Es más, también nos hizo propuestas para integrarlas al instituto. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos, Miguel, con todo tu apoyo desde el 2019 hasta hoy. Y bueno, gracias a todos se pudo materializar esta idea, como les decía recién. Más allá o después de estos agradecimientos, bueno, les agradezco a todos los presentes, a toda la familia de Lucal. Acá hay muchos amigos, veo muchas caras conocidas a través de los recuadros de Zoom. No podemos estar presencialmente, pero bueno, les mando un saludo y un abrazo a todos y un agradecimiento por estar acompañándonos en estos días, y sobre todo muchos compañeros docentes y muchos alumnos, ¿sí? Muchos docentes que fueron míos, fueron docentes míos, y muchos alumnos, y eso es sobre todo lo que me pone más contento. Nos pone muy contento que haya muchos alumnos de diferentes carreras acompañándonos en este momento. Vamos a pasar a ver los objetivos. Un poco quería contarles cuáles eran los objetivos. Esa es la idea de la presentación de hoy. Como decía el doctor Piana, este instituto ya viene funcionando, no de manera oficial, no de manera formal, pero ya estuvimos haciendo algunas actividades. De hecho, les cuento que en el año 2019 hicimos varias actividades de extensión y de formación en conjunto con la carrera de Ciencia Política, con la directora de la carrera, con la magíster Victoria Zapata. Así que ya tenemos algo armado, ya tenemos algo de construcción, y queríamos mostrarle un poco cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas de investigación que ya están presentes y cuáles son las líneas de investigación para el año que viene. Vamos a arrancar con los objetivos generales. Lo primero que nos planteamos cuando nos juntamos ese grupo de docentes y ese grupo de alumnos, como les comentaba recién, en el año 2019, fue intentar contar con un espacio de reflexión académico dentro de nuestra propia facultad, que aborde problemáticas políticas y electorales, ¿no? En particular, que se especialice en esas temáticas y que a la vez sea un complemento al funcionamiento y a la currícula, digamos, de cada una de las carreras, en particular a la carrera de Ciencia Política.
Entonces, partiendo de ese objetivo general, partiendo de ese objetivo central, nos comenzamos a plantear otros objetivos vinculados a este. En especial, queremos intentar que nuestra universidad, nuestra facultad, pueda posicionarse como referente en la región, en el Gran La Plata y también en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con estas temáticas, específicamente en el análisis de procesos políticos y electorales, y también en políticas públicas, y sobre todo en políticas públicas locales, ¿sí? Que esas son las dos grandes áreas que después vamos a ver en detalle y a desarrollar un poquito más. Queremos también como objetivos que desde el instituto formar profesionales, recursos humanos aptos para poder participar en las distintas modalidades del proceso político electoral en sus distintas instancias, ¿sí? Para esto queremos también, otro de nuestros objetivos, un poco más ambicioso, que es el de crear un equipo de observación electoral. Esto nos va a permitir vincularnos con otras universidades, nos va a permitir vincularnos con organizaciones de la sociedad civil que ya hacen misiones electorales, nos va a permitir vincularnos también con distintos organismos electorales acá en nuestra provincia y también en las distintas provincias del país, y por qué no poder participar como veedores electorales en elecciones de la Argentina y en elecciones del extranjero. Otra de los objetivos que nos planteamos cuando iniciamos esta idea, cuando iniciamos este instituto, es elaborar propuestas de políticas públicas y ponerlas a disposición de los decisores políticos. Y cuando hablamos de propuestas de políticas públicas, sobre todo nos estamos refiriendo a políticas públicas locales que aborden problemáticas de los municipios para que puedan ser parte de la solución, ¿no? Es decir, desde la academia, desde el mundo académico, poder brindar soluciones, poder brindar diagnósticos para los decisores políticos. Queremos propiciar también el intercambio de experiencias e información sobre políticas públicas entre los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y este intercambio de experiencias e información hacia afuera, ¿no? Y que se pueda hacer a través del intercambio de esa información y esa experiencia entre los municipios, también la queremos llevar hacia adentro. Por eso acá nosotros ya estuvimos comunicándonos y tuvimos una reunión con Rodrigo y Paulo del Observatorio Socioeconómico de la universidad, que por ahí los vi, así que le agradezco también su presencia. Ellos están funcionando ya desde el año 2017, entonces queremos nutrirnos de la experiencia de ellos en el campo y aportarles también, más allá de formar un equipo de campo, poder aportarles nuestra experiencia, nuestra expertise y nutrirnos de la experiencia de ellos, ¿no? Entonces, hacia adentro también lo que queremos es intercambiar información, intercambiar experiencias, formar un equipo de relevamiento de datos en territorio conjunto, que nos sirva a ambas instituciones, que nos sirva a ambos organismos, institutos, y poder también acordar un manual metodológico común, ¿no? Para precisamente todo lo que llevemos a la práctica, todas las instancias, indicadores, todo lo que armemos sirva para esos decisores políticos, sirva para la comunidad en general, y además que lo podamos hacer teniendo la posibilidad de tener esos datos abiertos, es decir, tener la posibilidad de esos datos que puedan ser publicados, que puedan estar disponibles y en un formato accesible, ¿no? Dentro de la web de la universidad. Esto ya lo hablamos con la gente de sistemas, y todo lo que ustedes van a ver hoy lo pueden ya encontrar, las estadísticas electorales y algunos otros datos que vamos a plantear, los pueden ya encontrar en la web del IAPE, que al final de la presentación de hoy ustedes van a tener las redes sociales y la web. Me gustaría contarles de un último objetivo, que si bien no lo tenían ustedes ahí, un último objetivo, tal vez el más ambicioso que nos proponemos, que tiene que ver con generar, a partir de la experiencia previa y a partir de la experiencia que podamos acumular, ¿no? A partir de hoy que comienza a rodar formalmente la pelota, si me permiten la analogía futbolera, a partir de esa experiencia queremos generar una diplomatura de la facultad, una diplomatura en Derecho, Análisis y Gestión Electoral, ¿sí? Ya tenemos vínculos relacionados con esas temáticas, tenemos trabajos previos relacionados con esa temática, queremos que de la experiencia y del funcionamiento del instituto poder generar para presentar esta propuesta
formal de diplomatura específica en cuestiones electorales. Solamente en Provincia de Buenos Aires hay algo que se asemeja a esta propuesta en la Universidad de San Martín, y la demanda es cada vez más grande. La expertise en temas políticos y sobre todo en temas electorales es cada vez más específica y la demanda es cada vez más grande, entonces queremos tratar de llevar esta propuesta al ámbito académico y poder generar una diplomatura. Vamos a hablar un poco de las áreas de trabajo que tenemos. Por un lado, el área de procesos políticos y electorales, que está a cargo del licenciado Lucas Vidal, como yo le digo, nuestro politólogo casi millennials, ¿sí? Recientemente recibido. Y por otro lado, el área de políticas públicas, ¿sí? Dentro de el área de políticas públicas está a cargo del doctor Sebastián Baglioni, que ya está trabajando y es el titular, además de la materia política social, políticas públicas, en la carrera de ciencia política, y también da clases en la diplomatura de nuestra facultad, de nuestra universidad. Les voy a pasar a comentar un poco algunos de los trabajos que estamos preparando desde estas áreas. Algunos ya los tenemos, otros los vamos a ir elaborando. La idea no somos solamente en la estructura del instituto 4 personas. Yo recién les nombraba a Sebastián Baglioni a cargo del área de políticas públicas y a Lucas Vidal a cargo del área de procesos políticos y electorales. También está el secretario del instituto, que es el magíster Juan Amor. No somos solamente estos 4 docentes, sino hay un equipo de docentes que están trabajando, que ya están investigando, y también queremos aprovechar esta oportunidad, sobre todo para convocar a los alumnos, para que se sumen a algunos de los trabajos que vamos a presentar, para que se sumen a algunas de las líneas de investigación que vamos a ir desarrollando y que vamos a proponer, y que también ellos nos propongan qué es lo que les interesa hacer dentro del instituto, para ir abordando también esas temáticas. Les decía, vamos a presentar algunos trabajos, algunas de las cosas que vamos a hacer. Acá ustedes lo tienen agrupado por mapas. Ahí hablamos de mapas políticos, de mapas electorales, de mapas históricos. Cuando hablamos de mapas, hablamos de mapas electorales, por ejemplo, las elecciones en el mundo, las elecciones en Argentina, mapas sobre resultados electorales, mapas sobre resultados históricos en la Argentina, y ahora después vamos a mostrar un ejemplo de esto, sobre los resultados electorales del año 2021. Cuando hablamos de informes, hablamos de informes técnicos específicos sobre, por ejemplo, subrepresentación y sobrerepresentación en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, un informe técnico sobre observación electoral en la Argentina y en el mundo. Por ejemplo, un informe técnico sobre la celebración de las elecciones en tiempo de pandemia. Un informe técnico sobre la utilización de distintos instrumentos de votación en Argentina y en el mundo, ¿sí? Para poner algunos ejemplos, digo, y infografías también, infografías electorales, infografías políticas, lo que nosotros llamamos infografías electorales. Estamos hablando de unas fichas electorales sobre las elecciones en el mundo, también una infografía sobre la evolución histórica de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios, desde 1983 hasta el 2019, que eso va a estar publicado en la web en breve también. Bueno, esos son un poco de los ejemplos, ¿sí?, de actividades que tenemos, de productos que tenemos para difusión en las redes, que vamos a subir a nuestras redes y a linkear con la página web del instituto. Vamos a avanzar ahora, les quiero mostrar brevemente cuatro trabajos que desarrollamos. Esto es un promedio ponderado de encuestas. Obviamente un promedio ponderado no es un promedio simple, ¿no? Es un promedio donde hay factores que tienen mayor importancia, mayor incidencia que otros. En este caso es un promedio ponderado de encuestas electorales. Es un ejemplo histórico. Estamos partiendo del año 2014-2015, casi un año y medio de encuestas. Ahí tomamos encuestas publicadas por distintas encuestadoras, por distintas consultoras durante ese periodo de tiempo. Son mensuales.
este historial de encuestas, en realidad lo que nosotros hacemos es intervenirlas. ¿En qué sentido? En el sentido de ponderarlo por dos vías. Por ejemplo, una de las variables que tomamos es el tamaño de la muestra, ¿no? Está de más decirles, está de más contarles que no es lo mismo en un mismo tipo de población una muestra de 2.000 casos que una muestra de 500 casos, ¿no? Entonces, esa es una de las variables que tomamos y le asignamos un valor, la ponderamos. La otra variable que tomamos para esto es la fecha en la que se hizo la encuesta, porque no es lo mismo, vamos a la actualidad, una encuesta que se realiza el 24 de julio, que fue el cierre de listas de este año, a una encuesta que se realiza un mes después, hoy 24 de agosto, o al cierre de la fecha de prohibición de publicar sondeos, ¿no? O sondeos o encuestas electorales. Entonces, lo que tomamos también como variable es la fecha. Acá tomamos solamente 3 candidatos, que fueron los 3 candidatos principales, y lo que ustedes pueden ir viendo acá en el gráfico es cómo fue variando esa ponderación, ¿sí? Alguno se preguntará, y con mucha razón, por qué no lo hicimos ya que estamos en un año electoral, con las elecciones actuales, con las PASO. Primero porque, en realidad, arrancamos hace muy poco a trabajar este tema, y después porque no hay cantidad suficiente de encuestas todavía para hacer una ponderación. Recién se publicaron, hasta el domingo había publicadas 2 encuestas, eran 2 encuestas en total. Entonces vamos a esperar a las elecciones generales para hacer esta ponderación y tener nuestro propio número. Aclaro por las dudas, no son números nuestros, no son mediciones nuestras, ¿sí? No tenemos todavía, y lo queremos lograr en algún momento, un equipo de campo, ¿sí? Para que salga a encuestar. Es un objetivo también en el mediano plazo lograr eso. Lo que acá ustedes ven, o lo que van a ver para las elecciones generales, que sí nos comprometemos a hacer la ponderación de encuestas con lo que ya vamos a tener disponible, que va a ser un número suficiente y mucho más grande que el número que se publicó hasta ahora. Las encuestadoras tienen miedo de errar, como erraron en 2015, erraron en 2019, y no están publicando mucho, pareciera. Ya tenemos, como les decía recién, 12 o 14 debe haber hasta ahora. Lo que sí tenemos y vamos a utilizar es una nueva variable a estas dos, que tiene que ver con un ranking de encuestadoras. Tiene que ver con un ranking de encuestadoras de acuerdo al mayor nivel de acierto, mayor nivel de error que tuvieron entre 2015 y 2019. Es decir, 2015, 2017, 2019, las últimas 3 elecciones. Y ahí vamos a aplicar este modelo con esas 3 variables, con las 2 que les mencioné y con esta última que les describí hace un momento. Tampoco hay universidades que encuesten. De hecho, la única encuesta que se publicó este año, que hagan encuestas electorales, ¿no? La única encuesta por una universidad que se publicó este año es de la Universidad de La Matanza, del Observatorio de la Universidad de La Matanza. Así que es algo que nos interesaría poder hacer y que vamos a capacitar a los equipos para eso también. Vamos a otro de los temas que queríamos mostrarles brevemente. Estos son mapas históricos de resultados electorales, históricos y actuales, de elecciones ejecutivas en el nivel nacional, es decir, solamente de elecciones presidenciales, que va del año 51 hasta la actualidad, hasta el 2019. Como pueden ver y como van viendo en el video, esto ya está en la web del IAPE, como ustedes pueden ver en el video, lo tenemos dividido por provincias, y en cada una de las provincias es un mapa interactivo. Ustedes tienen los resultados de todos los candidatos, de todas las listas que se presentaron. Bueno, este tipo de mapas, nuestra idea es hacerlos y tratar de retrotraernos hasta 1916, es decir, todas las elecciones bajo la ley Sáenz Peña en adelante. Ya lo estamos haciendo de a poco, estamos teniendo esos datos, y esos datos también los vamos a publicar en formato abierto, como les decíamos hoy, con respecto a otras cosas.
siempre en formato abierto para que se pueda descargar, para que se pueda utilizar, que pueda ser consultado tanto por investigadores como por la comunidad en general que lo requieran. Creo que es un servicio importante, sobre todo en los tiempos digitales que estamos viviendo, poder tener todo en este tipo de formato, y todo lo que utilicemos para indicadores, o todo lo que utilicemos como estadísticas electorales, para hacer los trabajos también que estén en ese formato. Vamos a pasar a otra infografía que armamos. Fíjense, esto dice solamente cantidad de listas en elecciones ejecutivas. Y como podrán ver ustedes, es cantidad de listas en los 3 niveles de gobierno, desde 1983 hasta 2019. Obviamente que a partir del 2011 se incluyen las PASO. En este gráfico evolutivo, en este gráfico dinámico, esa evolución, ese análisis nos puede servir para varias cosas. ¿Por qué lo ponemos? En primer lugar, porque nos puede marcar el momento histórico, ¿no? Desde la primavera democrática de 1983, donde se presentan muchas listas si lo comparamos con proscripción del peronismo mediante, pero si lo comparamos con años previos a la dictadura. Entonces, más allá de esa movilización social, más allá de esas ansias de participación política, porque veníamos de la dictadura, más allá de eso tenemos también otras observaciones que podemos hacer del momento político, que nos muestran el momento político. Si ustedes se fijan en la participación en el 99, es muy baja. Si se fijan en la participación, no la participación política, ese es otro gráfico que después vamos a armar, no es porcentaje de participación política, sino la cantidad de listas, es decir, cómo está el sistema de partidos, ¿no? Y en este caso, si ustedes se fijan en el 99, se fijan en el 2001, con el que se vayan todos, ¿sí? En plena alianza, y si se fijan en el 2003, luego del estallido de la alianza, luego del estallido social que se produjo en el 2001, hay un gran aumento de la cantidad de listas que se publican, que se presentan, listas de candidatos. Entonces, también nos marca la crisis del bipartidismo, porque si ustedes se ponen a pensar en la cantidad de listas, como a partir del 2003 las listas se multiplican, y hasta ese momento eran récords. Después, en algunos casos, siguieron aumentando. Porque el estallido de la alianza provoca también que el peronismo y el radicalismo redefinan sus candidaturas en el 2003 y se presenten con varios candidatos, ¿sí? Entonces eso hace que haya mayor cantidad de listas. El bipartidismo y la crisis del bipartidismo no comienza ahí, seguramente en el 95 comienza con la irrupción en la escena nacional del Frente Grande, ¿no? Pero digo, como para ir marcando hitos, pero esto también nos marca otras cosas que nos permiten hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, si funcionó o no funcionó las PASO, es decir, cómo evaluamos a las PASO. Si para dirimir candidaturas sirven las PASO o no, y ahí podemos posicionarnos a partir del 2011. Ustedes saben que las PASO es una ley del 2009, que se reglamentó y se puso en práctica a partir del 2011. De hecho, creo que está presente, pero la directora provincial electoral, fue 15 años directora provincial electoral, profesora también de la universidad, la doctora Soledad Longhi, participó de ese proceso de reglamentación de la ley de PASO. Bueno, a 10 años, ¿no? de esa ley, a 10 años de la puesta en práctica, mejor dicho, de esa ley, la cantidad de listas también nos permite hacer un análisis con respecto a el funcionamiento de las PASO. Si solo dirimen candidaturas, bueno, podemos ver que podría ser algo positivo. Pero no nos alcanza con eso. Para poder profundizar el análisis de las PASO, deberíamos ver algunas otras cosas, digamos. Hay un debate que se va a dar sobre la futura reforma política y electoral en la Argentina, y a mi entender, necesaria reforma electoral argentina, sobre el instrumento de votación, por ejemplo, porque si nosotros tomamos la cantidad de listas, hoy vieron que se habla mucho de la boleta única papel, ¿no? Y de las bondades de la boleta única papel. Bueno, esas bondades de la boleta única papel hace que también analicemos
sobre cuáles son esas bondades y si se aplican o tienen, cuál es el mejor instrumento de votación para nuestro sistema político, para las características particulares de nuestro sistema político. Y si ustedes se fijan ahí en La Plata, en el 2015, hubo 23 listas de precandidatos a intendentes. Imagínense la boleta única cordobesa, ¿no? Todo en la misma boleta, en la ciudad de La Plata, con 23 precandidatos solamente a intendente, más los precandidatos en elecciones simultáneas a gobernador de la provincia, a legisladores seccionales, a legisladores nacionales, a presidente, ¿no? Y vicepresidente. Entonces, imagínense en ese escenario cómo sería una boleta de ese estilo. Y mediría 1,20 m, porque hicimos la simulación. Sería imposible ir a votar con eso, ¿no? Tome, señor, vote, medio incómodo. Entonces, aparte, ese tipo de boleta tiene un sesgo, una tendencia hacia el voto en blanco, por ejemplo. Creo que tal vez la boleta de Santa Fe, la boleta única de papel de Santa Fe, se adaptaría más a la provincia de Buenos Aires. Pero a lo que voy es, tiene un sesgo importante hacia el voto en blanco, porque claro, cuando se va votando, se llega a la categoría local, muchos lo dejaban en blanco. Y de hecho hubo casos, creo que fue en el 2015, en algunas ciudades como Marcos Juárez, que más del 20% en el nivel local era un voto en blanco. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tenemos muchas posibilidades, tenemos muchas instancias, y hay que analizarlas, y hay que acompañar a la política en ese análisis desde la academia. No podemos dejar solamente a la política definir estas cosas, que las termina definiendo, pero digamos, hay que acercar propuestas desde el mundo académico, propuestas válidas, adaptables, ¿sí?, a lo que se necesita, a las distintas coyunturas. Porque si no, sucede lo que ocurre hoy con la definición de las PASO. Cuando se es oficialismo, se quiere sacar a las PASO, con una serie de argumentos, ¿no?, que en realidad las PASO sirven para dirimir argumentos en contra, ¿no?, que son caras, que en realidad no definen candidaturas porque los partidos políticos siguen definiendo a dedo, que en realidad no es que fomenta la democracia interna en los partidos políticos porque se sigue definiendo desde la cúpula del poder de los partidos, ¿no? Del otro lado, siempre los opositores lo que quieren es defender, que antes cuando eran oficialismo, ¿qué hacían? Querían sacar las PASO. Digo, por eso el mundo académico tiene que decir algo sobre este tipo de cosas, ¿no? La coyuntura política en la Argentina cambia de un día para otro, 180 grados, entonces es necesario que hagamos un análisis más objetivo, un análisis de largo plazo, y teniendo en consideración todo este tipo de cosas. Vamos a pasar a la última, así tampoco los voy a aburrir, tampoco quiero que profundicemos en estos temas. Es una presentación de algunas cosas que estamos haciendo que queríamos mostrarles, ¿sí?, formalmente, no vamos a profundizar en estos temas, pero esto que están viendo acá es la composición, la evolución de la composición de la Cámara de Diputados entre 1983 y 2019. En todas las elecciones, ¿sí?, ustedes tienen esa composición. Ahora, fíjense, una aclaración metodológica que me gustaría hacerles, ahí lo tienen por cada partido político, cuál es la composición de las bancas. Ahí pueden ver cómo va variando de un momento a otro y también lo pueden analizar de acuerdo al momento político que se viva, que se esté viviendo en ese caso. Lo que quería hacerles era una aclaración, que en realidad, no, si vamos al 2019, esta no es la composición actual, es la composición al momento del escrutinio definitivo, ¿sí? Porque la tendencia a la boicotización muchas veces de los diputados, ¿no?, término hecho público y reconocido desde el 2005, el cambio de bloque político, ¿no?, es muy común. Entonces, ese dinamismo no se puede representar porque en un mismo año, por ahí cambia varias veces la composición. Entonces, estos datos, que también están disponibles en la web, no solamente la forma en que lo mostramos, sino los datos puros, tiene que ver con al momento del escrutinio definitivo y la asignación de los escaños a los diputados. Pero bueno, nada, esto para que tengan, son datos que están por todos lados dispersos,
Y lo que nosotros tratamos de hacer es, lo mismo que con las estadísticas electorales que les mostrábamos hoy, sistematizarlos, ¿sí? Ir a buscarlos, juntarlos y poder sistematizarlos para después presentarlos. Eso es lo que estamos haciendo y esa es nuestra intención. En esto quiero contarles algo, antes de pasarle la palabra a los otros miembros del instituto. Quería contarles que conseguimos datos estadísticos sobre la evolución de la Cámara de Diputados desde 1854 en adelante. Gracias a un gran trabajo que hizo Lucas Vidal y Enrique Manso, esos datos se pudieron desencriptar y los tenemos también en formato abierto y los vamos a ir volcando en la web. Así que bueno, quería contarles eso también. Pasamos a la otra placa. Les voy a mencionar, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero estos son trabajos del área de políticas públicas que vamos a establecer como un trabajo permanente, ¿sí? Que los vamos a ir construyendo. La construcción de un indicador de gobernabilidad local en el Gran La Plata, ¿sí? La Plata, Berisso y Ensenada. Un informe sobre políticas públicas participativas en La Plata, Berisso y Ensenada, ¿sí? También en el Gran La Plata. La construcción de un índice de presencia estatal, nacional, provincial y municipal en los barrios vulnerables de la ciudad de La Plata. Para esto nos vamos a valer también de la contribución que va a hacer el observatorio socioeconómico, que ellos miden y estuvieron midiendo la presencia del Estado provincial, nacional y municipal en los barrios. Ellos lo miden en el indicador que presentan siempre, así que nos vamos a valer de esos datos también. Y hay una infografía que vamos a armar sobre la evolución del gobierno abierto en la Argentina. Y por último, una construcción de un índice sobre empleo público a nivel local. Siempre estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. En realidad, en estos 5 puntos que ustedes ven acá, son algo que vamos a empezar a trabajar y es algo que ya estuvimos discutiendo en el grupo y que vamos a invitar a el resto de docentes, alumnos que quieran participar, incluso para presentar alguna otra alternativa de trabajo. Bueno, estamos para recibirlos, estamos para recibir también propuestas, estamos para que nos cuenten qué les interesaría hacer. El instituto tiene las puertas abiertas para que ustedes, docentes, alumnos, sean parte, ¿sí? Intervengan y trabajen con nosotros. Pasamos a la otra placa para contarles solamente que hay docentes que ahora están en el instituto, que ya presentaron trabajos de investigación. Estos trabajos ya están presentados, ya han presentado avances. Diego Furnari, Sebastián Piana, también Sebastián Baglioni. El primero es Cambios Políticos e Institucionales en Argentina, un estudio con eje en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, usos y apropiaciones de herramientas informáticas de gestión en la provincia de Buenos Aires, entre 2015 y 2019, un estudio con eje en la transparencia y la participación ciudadana, también de Diego Furnari y Sebastián Piana. Este es el proyecto donde está también el secretario del instituto, Juan Amor, si no me equivoco, o era el otro, el anterior. Y el gobierno abierto y las políticas públicas en Argentina entre 2003 y 2020, que es algo que está estudiando el doctor Sebastián Baglioni. Estos son los 3 proyectos de investigación, las 3 investigaciones que ya están aprobadas y que están en curso, y luego les vamos a contar las líneas de investigación que proponemos para el año 2021, lo que queda del 2021 y sobre todo el 2022. ¿Sí? Ahora le vamos a dar la palabra a Lucas Vidal. Maru. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a vos. Y como nos explicó Juan Pablo recién, el IAPE se conforma con esas 2 áreas de trabajo, el área de procesos políticos electorales, el área
de políticas públicas. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a los coordinadores de cada una de ellas. Comenzamos con el licenciado Vidal, que tiene a cargo el área de procesos políticos y electorales. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer a Juan Pablo por haberme convocado en primer momento y haberme dado la oportunidad de formar parte del instituto y de coordinar una de las áreas. Siendo tan joven y habiéndome recibido hace poco, me dio un gran voto de confianza, así que estoy muy agradecido por eso. En general, vamos a contar un poquito de lo que venimos trabajando y lo que tenemos planeado desde el área de procesos políticos y electorales. Vamos a organizar una jornada de perspectivas para una reforma electoral, como explicaba Juan Pablo hace un ratito. También un taller de metodología de recolección de datos para investigaciones a partir del focus group, y también se puede dar otras metodologías que voy a explicar un poquito más adelante a través del análisis de datos y la programación. Vamos a llevar a cabo una jornada de observación electoral en Argentina y en América Latina, también es una de las propuestas que tenemos, que buscamos llevar adelante. Estas son distintas cosas que ya tenemos planeadas, que ya tenemos confirmadas y que pronto vamos a colgar en nuestras redes sociales y en nuestra web para que vayan viendo. Una conferencia de estructura del sector público municipal de La Plata, con sus falencias. Y por último, que esta es lo último que venimos trabajando, que va a ser la organización de un debate electoral junto a la Cátedra de Comunicación Política de la Facultad, de la carrera de Ciencias Políticas, junto a la productora Voz. Un debate electoral de concejales, del municipio de La Plata, y precandidatos a diputados por la octava sección, por la octava de capital, o sea, también de La Plata. Esto ya lo tenemos prácticamente cerrado, así que también van a tener novedades muy pronto. Viendo la otra placa, junto con Juan Pablo, cuando pensamos la presentación, empezamos a pensar qué podíamos presentar, con qué podíamos salir, digamos. Y él me propuso que hable de algo que yo vengo trabajando hace un tiempo ya, que es el análisis de redes sociales y cómo influye eso en la política. Como para salir un poco del eje del análisis tradicional de las elecciones y del análisis político, la idea es utilizar las redes sociales para escuchar un poco ese termómetro social que hay en las redes y explicar un poco a qué hace referencia. Tal como dice Ernesto Calvo en la cita que puse en la presentación, hay muchísimos datos, muchísimos. Y la realidad es que son de muy fácil acceso y son baratos. La realidad es esa, y cada cosa que nosotros hacemos en la web deja una marca. Algunos autores la llaman una huella digital. Esa huella digital puede ser leída por cualquier persona, puede ser analizada, y podemos sacar mucha información de eso, mucha información valiosa. Ahí están dejé algunos datos de dos autores que al que le interese este tema son muy valiosos, como Ernesto Calvo y Facundo Balup, que son especialistas en el tema, en el Big Data y cómo afecta a la política o cómo se implementa para realizar procesos políticos. Y la realidad es que, como decía recién, esas huellas digitales, a través de redes sociales, como por ejemplo Facebook o Google, se estima que estas redes tienen aproximadamente 1000 características de cada uno de sus usuarios. Algo que ni siquiera sabemos nosotros de nosotros mismos. Ellos tienen una gran cantidad de datos que utilizan de distintas maneras. Cuando hablamos específicamente de la política, del análisis de datos, muchas veces lo que se da en términos del espiral del silencio es una voz apagada de las personas, de la opinión de las personas,
por el qué dirán, por distintas cuestiones, por el círculo cercano que tienen alrededor, en el cual no expresan su verdadero pensamiento, en distintas órdenes, por distintos motivos. Puede una persona, por estar rodeado de personas que no comparten su ideología, callarse y no expresar su pensamiento político. Esto es algo que rompe las redes sociales. En las redes sociales, sobre todo en Twitter, que no hace falta que vos autentifiques tu cuenta, vos podés ser quien seas, podés poner cualquier foto y expresarte libremente. Entonces, en ese sentido, hay ciertas voces que antes estaban calladas, que hoy en redes sociales se expresan. Entonces, en este sentido, quiero explicar muy brevemente 3 herramientas que se utilizan para el análisis de datos, que la primera es, que son software externos, herramientas externas de terceros, que naturalmente son muy caras y que no profundizan en el análisis de datos. La segunda es a través de APIs que tienen distintas redes sociales o distintas páginas web, que como voy a mostrar más adelante, Twitter es una de las APIs que te permite trabajar, que te da una gran cantidad de datos, y solamente lo que te pide es que te registres y que expliques el por qué querés ingresar a esos datos. Después de los problemas que hubo entre Facebook y Estados Unidos con el problema de Cambridge Analytica, Facebook cerró masivamente la proporción de datos que da. Entonces analizar Facebook hoy por hoy es prácticamente imposible, se tiene que hacer hasta por software externos, que eso dificulta mucho más el análisis. Por ahora Twitter no es ese caso. Y el tercer método es el scraping web, que es un estilo de raspado, es prácticamente crear un robot que vaya copiando y pegando los distintos contenidos que vos le digas. Como decía Juan Pablo hace un ratito, junto a Enrique Manso, pudimos hacer un trabajo para tener los datos de tanto la Cámara de Diputados como de Senadores de 1854 en adelante. Para pasar más adelante y mostrarle qué es de lo que estoy hablando, analicé, teniendo en cuenta los sucesos de este último tiempo, cómo fue la semana, esta última semana de la anterior en realidad, de Alberto Fernández en Twitter, justo cuando se confirmó el problema de la foto del cumpleaños de su mujer en la Quinta de Olivos del año pasado. Entonces, la cantidad de datos que te proporciona Twitter es muchísima. Para que se den una idea, son 90 columnas que en todas tiene información que vos podés ir manejando y vos podés ir filtrando y podés hacer muchísimos trabajos de investigación. La realidad es esa, es que las oportunidades, las cosas que podés hacer son muchísimas, y en este caso, teniendo en cuenta lo que pasó con el tema de la foto, hubo una explosión de menciones a Alberto Fernández, unas menciones diarias, naturalmente, de Alberto Fernández son 30.000 tweets. Para el día de la confirmación de las fotos llegó a 180.000. En total, Twitter te deja tomar datos de una búsqueda general entre 8 y 9 días atrás. Fueron más de 700.000 tweets mencionando a Alberto Fernández. Sinceramente es un número muy grande, muchísimo. El gráfico de abajo lo que muestra es la evolución por hora en el periodo entre el 12 y el 13 aproximadamente, en cómo fue evolucionando y los picos que llega. Siempre se dice que en redes sociales las mejores horas son entre las 7 y 9 de la noche, y ahí claramente se ve cómo aumenta demasiado la proporción, y eso explica también el descontento social y cómo se mueven en las redes sociales, cómo hablan las redes sociales, y es esto lo que decía yo al principio, el termómetro social en el que se mueve la gente. En la próxima pantalla lo que vamos a ver van a ser distintas etiquetas que se utilizan en redes sociales, divididas en tres momentos diferentes. El primero es antes de la confirmación de la foto, que si bien ya se había filtrado una foto
se decía que no estaba confirmada, que en realidad era un montaje, que no era real. El segundo es durante el día de la confirmación, que es el 13, que es cuando se disparan los tweets mencionando a Alberto Fernández. Y por último son el día que habló en Olavarría. Se ve la diferencia de las etiquetas, los hashtags que se utilizan. Para las personas que investigamos las redes sociales, la utilización de hashtags es prácticamente una bendición, porque agrupa el contenido en una sola palabra, en una frase, la agrupa por completo. También lo que se suele hacer en estos momentos, en este tipo de análisis, es un análisis lingüístico, que lo que se hace es ponderar o ver qué tipo de palabras son las más utilizadas. Que eso también tiene una connotación, porque no se agrupan a un hashtag en específico, sino que son palabras específicas que se van repitiendo durante un tema. Eso también tiene una explicación, eso también es un análisis muy rico, y eso también te da una tendencia a lo que le está pasando a la gente en ese momento. En este sentido, en la otra imagen, lo que se va a ver es una medición de imagen de Alberto Fernández a través de Twitter. ¿Cómo se hace esto? Es un poco lo que decía antes, es a través de un lenguaje, de un análisis lingüístico. Lo que se hace es, se llama naturalmente en programación o en este tipo de análisis de sentimientos. Se compara, se intercruza un diccionario que ya viene preparado, que tiene una ponderación en palabras diferentes, que va del -5 al +5. Hay palabras que son, por ejemplo, insultos, que tienen una carga como el -5, y tienen palabras que son cosas buenas, que tienen, por ejemplo, +5. Todas esas palabras tienen una carga que es positiva o negativa, que te da una idea de la popularidad o no popularidad de una persona en Twitter. Fíjense que Alberto Fernández, antes de la confirmación, más allá de que venía cayendo su imagen, cae demasiado, cae mucho durante la confirmación de la foto, y eso se propaga en el discurso de Olavarría. Esto se puede ver también como un análisis de riesgo, un análisis de ver, bueno, ver qué pasó y cómo arreglarlo. Claramente, si ven que luego del discurso de Olavarría hasta aumentó un poco más la imagen negativa, es porque claramente ese discurso no fue efectivo. Desde la comunicación política se tiene que utilizar como un diagnóstico para ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Claramente esto lo que hace referencia es que si aumentó la imagen negativa es porque fue muy poco efectivo ese discurso. Y por último, de las tantas cosas que se pueden hacer, también se pueden ver cuáles fueron los tweets más populares en este tiempo, en estos 8 o 9 días que analicé. Y el más popular fue el de Ariel Suárez, que es el remero que fue detenido cuando salió en plena cuarentena con el bote en el Delta, que de una forma irónica le mandó un mensaje al presidente. Ese fue el tuit más popular en este tiempo. Luego está el de Patricia Bullrich como encabezando a la oposición. Y por último, el de Romina Cayón, que hizo un hilo de todas las cosas que pasaron en la pandemia robando a Alberto Fernández. Es muy interesante, que también lo hice, pero no lo agregué para no aburrirlos más, la cantidad de tweets de personajes políticos y de medios de comunicación que tuitearon sobre Alberto Fernández en este momento, ¿no? La oposición se puso el Twitter en la espalda, y los grandes porcentajes de personas que habían tuiteado sobre él justamente en este periodo de tiempo acortado son todos políticos de la oposición y medios opositores también. Entonces, en este sentido, también es importante. Es un poco a lo que iba antes. El análisis en este tipo de cosas son muchas cosas las que se pueden hacer, y la verdad que es romper un poco con ese análisis tradicional y con el hecho de escuchar a la gente cuando se expresa por Twitter, porque cuando las personas no saben que las estás escuchando, es cuando más sinceras son. Entonces me parece que hay que empezar
a romper con ese molde de la consultoría o el análisis tradicional para empezar a ver las redes sociales, que es algo muy importante. Así que nada, gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido, y le paso la palabra a Maru. Muchas gracias, Lucas, interesantísimo, la verdad, interesantísimo, y aparte data muy fresca, se ve que estuvieron trabajando mucho estos últimos días también, muy actual todo el análisis, así que buenísimo, muy interesante. Vamos a pasar ahora a la otra área, el área de políticas públicas, entonces lo invito al doctor Sebastián Maglioni a dirigirnos unas palabras para contarnos un poco de su área. Bueno, muchas gracias, Maru. Quiero agradecer también el apoyo y las cálidas palabras brindadas por todas las autoridades del local, y agradecer públicamente de manera especial a Juan Pablo Zavala por la incansable capacidad de seguir trabajando y de proponer y de insistir hasta poder concretar algo tan lindo como es esto del instituto. Así que contento por formar parte de esto y por la confianza y el apoyo que siempre me da Juan Pablo, y bueno, felicitarlo a él personalmente, porque es prácticamente una iniciativa personal de él, es como el centro que irradia hacia todos los demás. Así que, bueno, eso como primera aproximación. En cuanto a la coordinación del área que me toca en el instituto, es de políticas públicas. Yo actúo en la UCAL como profesor titular de la materia política social, con lo cual el trabajo en esta área en una primera instancia se da orgánicamente como extensión de la cátedra. Y también quiero expresar mi alegría de ver a alumnos y alumnas conectados hoy, actuales y pasados. Quiero invitarlos explícitamente a ellos a sumarse, a que participen y a que puedan trabajar con nosotros en el instituto en general y en el área de políticas públicas en particular. Esta área les brinda la posibilidad de ampliar y profundizar temas que vemos en la materia. Durante la cursada de política social, los alumnos y alumnas tienen que entregar un trabajo práctico que es un análisis de políticas públicas, y muchas veces yo veo que tienen ese entusiasmo y el IAPE les puede brindar una posibilidad de ampliar y de profundizar todas esas ideas e investigación que hayan puesto en el trabajo. Comenzando el año pasado también en la cátedra, estamos realizando también una experiencia interesantísima de análisis comparado con gente de la Universidad de Toronto, en Canadá, en donde los alumnos de política social participan en grupos, trabajando de manera colaborativa con grupos en Toronto y analizando de manera comparativa respuestas de políticas públicas a nivel local en ambas ciudades. Así que también, a partir de esas iniciativas y de la producción y de investigación que realicen, el IAPE, por supuesto, también puede convertirse en una plataforma para ampliar y profundizar ese tipo de trabajos y análisis. Y también quiero invitar a algunos rindientes o recientemente recibidos, que veo algunos ahí conectados también, en la medida en que tengan un interés personal en políticas públicas, por supuesto, está el espacio para trabajar, para generar cosas, o también a nivel profesional, ¿no? Muchas veces he conocido muchos alumnos y alumnas, de hecho trabajan en la administración pública, están conectados con temas de políticas públicas a nivel diario o a nivel profesional, así que también eso, el IAPE también quiere convertirse en un espacio en donde puedan participar, aprender y enseñar en diferentes contextos y experiencias. Por supuesto, el IAPE no solo se dirige y se concentra en torno a los alumnos y alumnas de la cátedra, sino también a toda la comunidad académica de la UCAL, y con lo cual esta invitación a participar y a formar parte de diferentes iniciativas, como las que venimos hablando y a las que voy a mencionar ahora, es extensiva a todo el cuerpo docente de la Universidad Católica. Vuelve Juan. En donde vamos a estar propiciando las tareas de investigación y la posibilidad de
de generar foros de debate y de discusión, de reflexión académica y de producción académica por parte no solo de los alumnos, como decía antes, sino también de los propios docentes. La idea es que en la medida de lo posible convertirnos en un vehículo que facilite la producción académica, esto es que las discusiones y el trabajo en diferentes áreas de políticas públicas pueda traducirse en publicaciones, en artículos de revistas especializadas que tengan un impacto en la disciplina en general de análisis de políticas públicas y también, en la medida de lo posible, participar en debates públicos y discusiones públicas de determinados temas. En cuanto al espacio de reflexión y producción académica, lo que dije recién, de la realización de actividades de extensión y difusión. En primer lugar, dos palabras sobre las actividades de extensión. Las actividades de extensión, el IAPE lo pensamos también como un vehículo que pueda reforzar y profundizar el rol que pueda tener la UCALP como un actor dentro de ese diálogo público y del debate democrático, una conversación pública, extendiendo nuestros saberes, nuestras experiencias, nuestras investigaciones y conocimientos, a partir de la vinculación con otras universidades, con actores sociales en general, y también con los actores institucionales, ya sean gobierno o Estado, en donde podamos participar de manera productiva con todos ellos. Estas actividades de extensión van a adquirir diferentes formas a lo largo del resto de este año y ya al próximo año. Yo personalmente estoy involucrado en un proyecto de investigación y es parte de mi agenda de investigación con respecto al gobierno abierto, con lo cual este tipo de actividades van a estar vinculadas a esa agenda en particular. Vamos a estar desarrollando una tercera jornada de gobierno abierto, ahora la voy a mencionar bien. La tercera porque ya comenzamos, hicimos una primera, una segunda, bueno, y una primera en el 2019, todavía estábamos presenciales. Hicimos una segunda ahora a principios de este año, y antes de que termine este año vamos a hacer una tercera, y en el 2022 vamos a seguir realizando este tipo de jornadas. Digo que es un evento recurrente, que idealmente lo vamos a estar realizando 2 veces al año, y es también una plataforma para debatir y desarrollar temas, en este caso en particular vinculados al gobierno abierto. La primera jornada fue en torno al acceso a la información pública. La segunda fue en torno a la participación ciudadana, y vamos a realizar esta tercera que todavía no tenemos definido el tema. Y después, en términos más generales, estas actividades de extensión incluyen otros temas de políticas públicas, no necesariamente gobierno abierto, sino que políticas públicas incluyen muchas otras cosas, y vamos a estar desarrollando en el transcurso del año que viene diferentes talleres o conferencias, o esperemos que webinars ya no sean muy necesarios, desarrollando este tipo de temáticas, ya sea como un espacio para facilitar la comunicación a parte del cuerpo docente de la UCALP, o vinculándonos con otras universidades u organizaciones de la sociedad civil, o incluso autoridades del gobierno y o del Estado que quieran participar en este tipo de discusiones. Y por último, en esta placa, el tema de las actividades de difusión. Las actividades de difusión, ya Juan Pablo insinuó, dijo varias cosas sobre el tema de los datos. Queremos usar el sitio del instituto como una fuente de información. En un primer paso es lógico que estemos más apoyándonos en información generada por otros, y como dijo Juan Pablo, en la sistematización, en la limpieza y la presentación de toda esa información que ya está comenzando a estar disponible en el sitio del instituto. A mediano plazo, más ambicioso, vamos a comenzar a desarrollar herramientas que nos permitan generar nuestra propia información. Con respecto a la información, la difusión, las actividades de difusión en las que va a estar involucrado el IAPE, hay 2 consideraciones importantes. Primero es que adherimos al paradigma de información abierta, datos abiertos,
Esto significa que toda la información que esté disponible en el sitio del instituto va a ser libre, va a ser posible descargarla, utilizarla, reutilizarla. No hay que pagar una suscripción, no hay ninguna traba burocrática o administrativa para acceder a los datos, e incluso ni siquiera para reutilizarlos o combinarlos con otros datos. Nos parece importante eso en la medida en que estamos hablando de información que debería ser, y en alguna medida es, un insumo básico, no solo para los investigadores académicos, sino también para la ciudadanía en general. Aquellos que investigamos, en mayor o menor medida, todos tenemos experiencia de frustración de no conseguir datos, o de tener datos incompletos, o series que no cierran. Con lo cual, bueno, en ese sentido, somos conscientes de esa frustración o esa limitación que muchas veces los académicos enfrentamos en nuestras propias investigaciones. En la medida de lo posible, IAPE va a tratar de brindar o de convertirse en un referente y un repositorio que permita acceder a buena información rigurosa y abierta. Los datos van a adquirir las diferentes formas, como ya dijo Juan Pablo, hablando en general y con los ejemplos de los casos, los procesos electorales y políticos. En el caso de las políticas públicas, nuestra idea es generar algunas infografías e informes que van a adquirir ese tipo que van a expresar los datos que tenemos. En un primer caso, con respecto al gobierno abierto, que es parte de las actividades del proyecto de investigación actual que estamos desarrollando. Y a mediano plazo, más ambicioso, como decía antes, es la intención de poder generar nuestros propios datos a partir de la construcción de índices. ¿Sí? Juan Pablo ya había mencionado algunos, ¿no? La idea de crear un índice de gobernabilidad o índice de presencia estatal. Ahí sí estaríamos generando nuestros propios datos y tratándolos de la misma manera, ¿no? De sistematizarlos y presentarlos a través del sitio del IAPE, y por supuesto de una manera abierta para que puedan ser utilizados por cualquiera que esté interesado en esos temas. Y por último, esta difusión, en la medida que haya docentes del IAPE o docentes en general de local que estén en procesos de proyectos de investigación que sean relevantes para las áreas, por supuesto que estamos totalmente abiertos a generar foros, talleres o conferencias que den a conocer los resultados de estas investigaciones, y en la medida que tengan datos para presentar, por supuesto, también el IAPE se compromete a esa misión de difundir los datos. Muy bien, entonces, avanzando con la segunda placa, quiero marcar algunas líneas de investigación que están abiertas, que están actuales, como parte de nuestra actividad en el área de políticas públicas. Como dije, gobierno abierto, estamos en la etapa final, cerrando un proyecto de investigación de gobierno abierto y políticas públicas en Argentina. Quiero agradecer a mi equipo de investigación por el enorme trabajo y la excelente dedicación que le han dado al proyecto, a Javier Gobi, a Javier Barragán y a Lucía Bolaniuk, que han colaborado conmigo a lo largo del año en Gobierno Abierto. Estamos cerrando, estamos haciendo como un balance de todo lo que hemos investigado y aprendido en este tema. Y es una línea de investigación que yo quiero mantener abierta en el área de políticas públicas. Me parece que es interesante y genera discusiones también muy interesantes. La segunda línea de investigación son las capacidades estatales. Esto también es un debate intenso y a veces acalorado dentro de la disciplina de análisis de políticas públicas. ¿Qué son las capacidades estatales? ¿Cómo aumentan? ¿Cómo decrecen? ¿Cuáles son los factores que las impulsan? ¿En qué contextos son más efectivas? ¿Qué es realmente, qué significa que un Estado sea capaz? Todo ese tipo de discusiones es muy interesante y me parece que también se presta para generar todo este tipo de iniciativas y de actividades en el área. Mariana García, por favor, motéate. Una tercera línea de investigación es la participación y la percepción ciudadana, que es ampliar estas discusiones de gobierno abierto y capacidad estatal, incluyendo o poniendo el foco de manera más directa en los actores sociales y en la ciudadanía en general, y la forma
en que la sociedad reacciona o se activa dentro de los procesos políticos electorales o procesos democráticos en general. Ahí también tenemos un área fructífera para plantear diferentes investigaciones y diferentes actividades para realizar. Y por último, vinculado a los proyectos que había mencionado Juan Pablo, que es un área activa de investigaciones y de actividad por parte de varios docentes vinculados al IAPE, es los gobiernos locales y las políticas públicas. Muchas de las discusiones del gobierno abierto y capacidades estatales, bueno, volcarlas a esa área directa, de experiencia directa de los ciudadanos y ciudadanas con las autoridades y con el Estado, en el espíritu de la subsidiariedad y de la cercanía con la gente, bueno, buscar la relevancia de los temas en esa escala humana, ¿no? Escala directa, local, y de cómo reaccionan a los diferentes procesos, los actores sociales también, que nos van a interesar ahí. Muy bien, y continuando con la última placa, ya terminamos, se hace bastante larga la presentación. Avanzando en la última placa, entonces, quiero anunciar 3 actividades que vamos a estar desarrollando en lo que resta del año. El IAPE tenemos confirmado una primera actividad que es el 16 de septiembre, un jueves, donde vamos a estar realizando un informe sobre el proyecto de investigación del gobierno abierto. Ahí vamos a estar haciendo un balance, marcando lo que fue nuestro punto de partida para la investigación, qué fuimos aprendiendo durante todo el proceso, y las lecciones o las consecuencias que se desprenden de nuestro propio análisis. Esto lo vamos a realizar probablemente en un formato similar al de hoy, y como dije antes, lo central del análisis con toda la información y las infografías van a estar disponibles en el sitio del IAPE. En octubre vamos a estar también desarrollando un taller de redacción de reporte de políticas. Esto es algo que los alumnos de política social tienen que realizar para aprobar la materia, pero que es una herramienta habitualmente utilizada en la administración pública en general. Tarde o temprano alguien tiene que escribir un reporte de políticas. Es un taller que sí, ya hice un par de veces en años anteriores y me parece que siempre está bueno refrescarlo y volverlo a realizar, explicando un poco la estrategia, la estructura y la lógica a la cual debe responder un reporte de políticas para ser efectivo. Y como dije antes, en noviembre, antes de que termine el año, vamos a estar realizando la tercera jornada de gobierno abierto. Estas actividades están a confirmar la fecha exacta, pero bueno, en la medida que avancemos con eso y tengamos los días, los expositores y demás detalles, lo vamos a estar comunicando a través de las redes sociales del propio instituto. Así que bien, eso es todo por mi parte. Con eso concluimos la presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sebastián Maglioni, y muchas gracias a todos por la presencia, por el interés, por haber participado de este encuentro, a las autoridades de nuestra casa, a los miembros del flamante instituto, y les dejamos en esta placa los medios de contacto, por un lado el correo electrónico, que es iape@ucalp.edu.ar, y también en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, encuentran al instituto en el @iape.ucalp. Ahí van a poder ir encontrando toda la información que hoy se estuvo adelantando y algunos detalles sobre las fechas, las actividades y demás que están planificadas para lo que viene. Así que los instamos a que estén en contacto y que por mail también se pueden comunicar para comentar alguna inquietud o si les interesa participar de alguna de las líneas de investigación que se presentaron. Y en la página institucional de la universidad, ucalp.edu.ar/IAPE, van a encontrar el repositorio de todo lo que se vaya investigando y toda la información que va a quedar alojada para que la puedan revisar, utilizar, en esta lógica que comentaba recién el doctor Baglioni, de que todo lo que se produzca va a ser de acceso abierto y que lo van a poder utilizar en sus investigaciones y para dar respuesta a sus inquietudes. Así que sin más,
les agradecemos mucho este tiempo que compartimos, y bueno, quedaremos en contacto por estos medios por ahora y cuando se pueda presencialmente. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. a ustedes. Felicitaciones a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. A todos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, buenas tardes, felicitaciones. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones también para todos. Adiós. Felicitaciones a todo el equipo del instituto y bueno, augurios de suerte que está descartado por la capacidad y el tesón de quienes lo integran. Felicitaciones para todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias, profesor. Antes de que todos ustedes se vayan, bueno, ya se fueron la mitad, pero ¿podría hacer una pregunta sobre uno de los proyectos? Si te parece, Francisco, ¿no? Hiciste la Sí. consulta. Si te parece, lo podemos seguir por correo electrónico. Lo podés dirigir al mail iape@ucal.edu.ar y de acuerdo al área que te interese te van a contestar los coordinadores o, bueno, alguno de los miembros del equipo para poder darte una respuesta más acabada y formal. Ok, gracias.